Bienvenidos a El Mataburro Podcast. Aquí conoceremos personas que nos contarán cosas de su vida y su trabajo. Aprenderemos sobre variados asuntos y temáticas relacionadas con su ocupación. Sabremos sobre sus logros y sueños. Acompáñenos. Demos comienzo al episodio de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio del Mataburro. ¿Cómo estás, Carlos D'Angelo? Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Jeremías? Muy bien acá, esperando el momento para poder iniciar este nuevo episodio con el invitado que tenemos hoy. Así es, y arrancamos un mes especial porque el 15 de octubre se celebra el Día del Bastón Blanco de Seguridad, bastón que usan las personas ciegas. Así que tanto este episodio como el siguiente vamos a entrevistar a dos personas ciegas, una usuaria del bastón y otra usuaria de perros guía. Así que, bueno, se viene un mes bastante interesante, ¿no es cierto? Entiendo que sí, que se van a poder escuchar reflexiones interesantes sobre el tema y, bueno, el análisis de la situación de personas con discapacidad, específicamente las personas con discapacidad visual como nosotros, ¿no es cierto? Entonces, pasamos a recibir a nuestro invitado de hoy, el señor Carlos Matos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Jeremías? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo andás? Bien, para mí es un gusto estar acá con ustedes y recordar algunas andaduras por acá por Mar del Plata y sobre todo porque somos compañeros de ruta desde hace muchos años. Totalmente. Exacto. Totalmente. Y bueno, ¿querés presentarte? ¿Quién es Carlos Matos? Bueno, yo soy una persona de 54 años, soy bibliotecario profesional, ya jubilado, cometí el pecado de estudiar Derecho en una época, pero bueno, me arrepentí a tiempo y antes de, prácticamente, faltándome muy pocas materias, me fui de la facultad porque sentí que me fui divorciando, me fui separando cada vez más de lo que yo entendía desde el punto de vista teórico y lo que iba viendo, ¿no? En el ambiente común de la abogacía. No es una crítica, hay simplemente que no era lo que yo me imaginaba o lo que pensaba, y cuando tomé conciencia que realmente no iba a ser un buen abogado, me pareció tonto continuar la carrera, a pesar de que muchas personas me dijeron, bueno, faltándote tan poco, ¿por qué no terminás? Recapitulando un poquito, lo que les puedo contar es que, bueno, nací en el año 66 en Resistencia, en el Chaco. Yo soy chaqueño de nacimiento y a los 2 años vinimos a vivir acá a Mar del Plata en el año 68. Soy prácticamente marplatense, pero no reniego de mi origen, al contrario, siempre estoy en contacto con la tierra de mis mayores, o sea, con Misiones, que es donde nació mi viejo, y Santiago del Estero, que es donde nació mi vieja, y algunos amigos allá en la zona del Chaco. Bueno, nací con glaucoma, es decir, que yo veía muy poquito y tenía presión ocular tenía presión en los dos ojos, por lo que tuvieron que intervenirme desde pequeño. La primera operación me la hicieron al mes y medio. Bueno, en total tengo 15 operaciones. El nervio óptico se fue dañando cada vez más, de manera que ese remanente visual que yo tenía hasta los 7, 8 años, no te puedo decir exactamente cuándo, bueno, fui perdiendo gradualmente. Veía muy poquito, ¿no? Pero fui perdiendo gradualmente ese remanente visual. Cuando lo que sí recuerdo es, bueno, cuando empecé el jardín, alcanzaba a ver las letras grandes. Mi mamá, que era maestra rural, se empecinaba en enseñarme a leer y escribir. Yo tenía 4 años, recuerdo un cuaderno que ella marcaba los renglones para que los pudiera ver, una fibra
leche chocolatada, entonces copiaba algunas oraciones, algunas letras, de manera que a los 5 años yo ya sabía leer y escribir. Entonces, cuando estaba en el jardín, bueno, en el recreo no jugaba a la pelota, yo me quedaba en un lugar ahí en el rincón del cuento leyendo. La señorita Blanca, con muy buen criterio, hacía que yo participe de alguna forma. Entonces, cuando era la hora del cuento, ella agarraba un cuento y leía a todos, y entonces me sentaba a su lado y hacía que yo leyera partes también del cuento para el resto de los chicos, de mis compañeros. Egreso el jardín número 5, hoy es el jardín 905, que está acá en la calle Maipú y Marconi, en Mar del Plata. Ingreso en la escuela 32, hago primer grado en la escuela 32. Yo no tenía mucha conciencia que veía menos que el resto. Sabía que veía menos, pero no cuanto menos. Pasé de grado, pero en el verano del 72 al 73, porque yo hice el primer grado en el 72, ese verano, el remanente que tenía, perdí mucho porcentaje de ese remanente. Y ya no alcanzaba a distinguir ni siquiera lo que escribía en el cuaderno con renglones remarcados. Entonces, bueno, ahí ingresé en la escuela 504, en el 73 ingreso en la escuela 504, y tenía que aprender braille, porque ya no me podía manejar con las letras en tinta. A esta escuela yo ya la conocía, porque mi hermano, que también es ciego, él había ingresado antes. Entonces en el 73 ingreso a la escuela 504 para ciegos y disminuidos visuales, y todo ese año, bueno, no hago segundo grado, sino que me enseñan braille, a leer y escribir en braille. Y bueno, hice segundo y tercer grado. Recuerdo a la señora María Marta Arona, cuando ella nos enseñaba una palabra, buscaba un objeto. Recuerdo cuando aprendimos la H y había que escribir hornero, y no sé de dónde sacó un nido de hornero. María Marta tenía esas cosas, entonces era un placer aprender. Y bueno, después en el año 76, estando en cuarto grado, nos empiezan a preparar a Gladys Correa y a mí para integrarnos a una escuela común. Entonces, durante el año 76, que yo estaba cursando cuarto grado, porque en el año 73, que en vez de hacer segundo grado, fue todo un año de rehabilitación. Yo hago segundo grado recién en el 74. Entonces decía, en el 76 nos empezaron a preparar, teníamos que aprender a escribir a máquina, con la máquina común, una vieja Remington, que vos te debes acordar, Carlos, que era una máquina pesadísima. Entonces en el año 77 me integran en la escuela 5, a la mañana voy a la escuela 5, que es donde curso las asignaturas comunes, y a la tarde a la escuela 504, donde teníamos materias de apoyo, como braille. Desde el momento de haber ingresado en la escuela 504 teníamos música. Y bueno, en el año 79 termino séptimo grado y egreso de la escuela 5. Recuerdo que yo llevaba una especie de carrito donde ahí iba el portafolios y también la máquina de escribir leteras 32. Digo la marca porque creo que ya ni existe ni se comercializa. Era de Olivetti. Entonces, yo escribía en la máquina de escribir común para que la maestra me corrija. Y a su vez, con la pizarra y el punzón, tomaba nota en braille sobre las cosas que ella dictaba para poder desarrollar las tareas. Así que era un trabajo bastante grande, ¿no? Había que escribir en braille, después de ir pasándolo ahí a máquina. Y fue realmente cansador. Creo que fueron las primeras experiencias en la década de los 70 con nosotros. Ya había habido otras experiencias también, pero las primeras en la década de los 70 fueron estas. Y bueno, después, en el 80, ingreso al Colegio Nacional, Mariano Moreno. Un segundo, Carlos, con respecto a ese momento. Sí. Cuando empezabas en la escuela 504, cuando, digamos, decías vos hace un rato,
perdiste ese remanente de visión que tenía, y vas a la escuela 504 y nos comentabas recién que los empezaron a preparar para integrarlo a una escuela común, o sea, vos y a Gladys. ¿Cuándo empezaste vos a familiarizarte con el bastón blanco? ¿Y cómo te familiarizaste con el bastón? Cuando a los 9 años empecé a aprender a usar el bastón, yo no veía las horas de salir a la calle. Ya la escuela funcionaba en Bolívar, entre Jujuy y España, porque antes funcionaba en el casco de una estancia. Hago esta aclaración porque en el casco ahí donde funcionaba anteriormente, en la calle 210 entre Gaboto y El Cano, no había planta urbana, era un poco más complicado. Pero cuando yo empecé a usar el bastón ya funcionaba la escuela 504 dentro de la misma planta urbana, dentro de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, las primeras prácticas fueron dentro de la escuela, pero al salir a la calle pasó lo siguiente, que es lo que a mí me frenó el uso del bastón por una semana. Salgo de la escuela, el profesor me dice que vaya hacia la calle Jujuy, y de Jujuy que vaya caminando a Belgrano. Antes de llegar a la calle Moreno, escucho a una vieja que tendría 30 años, pero yo tenía 9, así que para mí era una vieja. Claro, sí. Digo vieja entre comillas y con todo respeto, pero en aquel momento era una vieja, ¿no? Escucha una vieja y dice: ay, pobrecito, la verdad qué pena, cómo anda con ese palito para vivir así. Yo, sinceramente, después de haber escuchado eso, claro, me debatía entre querer ser como los grandes que andaban con el bastón blanco para todos lados, pero eso fue un impacto muy fuerte. Yo no tenía conciencia del prejuicio, de que el prejuicio era tan fuerte. O sea, yo había salido con el bastón y salí muy contento y lo que me imaginaba era que al contrario, que el que me veía con el bastón iba a decir: mirá, qué bárbaro. No pasó nada de eso. Salí con el bastón y esta mujer hizo ese comentario y yo no pude llegar hasta Belgrano. Recuerdo que me volví a la escuela y a la noche, cuando llegué a casa, tenía el bastón que me habían prestado y lo tiré en un rincón y me puse a llorar mucho. Y después de 3 días agarré ese bastón. Yo dije, si el bastón va a ser un estigma, que no conocía la palabra estigma, pero era la sensación del estigma, lo que sí tenía claro yo, o puede ser un estigma o puede ser mi estandarte. Y desde ese día decidí que el bastón fuera mi estandarte. Claro. Fíjense que yo nunca pliego el bastón, nunca lo pliego, siempre lo tengo desplegado. Ajá. Entonces, a partir de ahí, por eso decía Carlos, esa fue mi reconciliación. Yo estuve una semana que no sabía qué hacer. Y ahí sí voy a lo que es familiarizarme, porque recién ahí empecé a familiarizarme con el bastón. A partir de ahí me empecé a familiarizar realmente con la técnica, a aprender a detectar, a sentir realmente que el bastón es una parte de tu cuerpo. Y en todo ese proceso, y en todo ese proceso, cuando vos finalmente te quedás ciego, cuando tenés tu lucha contra los prejuicios, tenés que aprender a usar el bastón, ¿qué papel cumplieron tus padres? Es decir, ¿cómo tomaron tus padres tu ceguera y todo lo que esta conlleva? Bueno, mis padres eran muy exigentes. Casualmente, de eso hablábamos los otros días con Paula Alonso, una abogada también, que es una abogada con discapacidad. Ella es una persona con discapacidad motora, es la directora del Instituto de Derecho a la Discapacidad. Y en un momento, no recuerdo ahora hablando de quién, ella dijo: lo que pasa es que a las personas con discapacidad siempre se las mima. Y yo le digo: ojo, eso no es tan así. En algún caso sí, y en algún otro caso tal vez no. Porque también para los padres es difícil ubicarse en un punto medio. Sí. Y mis viejos, yo sí lo que recuerdo que eran terriblemente exigentes. Ojo, hicieron lo que pudieron. Yo no estoy abriendo un juicio negativo. Digo que hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento.
Entonces sí, ellos querían es más, ellos querían que aprenda a usar el bastón. Creo que nos sobreexigieron un poco a nivel de estudio también. Esas cosas en sí pasaron. Pero por un lado también estuvo bien, porque, a ver, en mi fantasía de niño, yo me acuerdo que cuando tomé conciencia que ya no iba a ver, eso fue cuando paso de la escuela 32 a la escuela 504, o sea, entre los 7 años, para mí fue un golpe muy fuerte. ¿Por qué fue un golpe muy fuerte? Porque, bueno, digamos, yo nací en plena carrera espacial y como todos los niños de aquella época quería ser astronauta. Seguramente, bueno, claro, yo quería ser astronauta. A mí me preguntaban, cuando tenía 4 años, 5 años, yo quería ser astronauta. Y los libros de cuentos que yo tenía eran todos libros de niños que volaban a los distintos planetas. Entonces, claro, seguramente si hubiera sido una persona con visión normal nunca hubiera sido astronauta, pero todo eso ocurría en la cabeza de un niño. Entonces cuando tomo conciencia que ya no iba a ser astronauta a los 6 años, casi 7, y para mí fue un golpe enorme. Entonces, en ese contexto creo que por un lado también vino, creo que mis hijos también hicieron lo que pudieron y no me dejaron decaer, ¿no? En ese aspecto. Pero para no irme de tema y volver al bastón, cuando yo me amigo nuevamente con el bastón después de esa semana de lucha interna y me empiezo a familiarizar, y fue una gran cosa, empezar a salir, ir a la escuela solo, empezar a manejarme en colectivo. Después ya cuando, digamos, las diferencias con Carlos D'Angelo se acortaron en el sentido de que yo ya era más grande, más salir por ahí ya en la adolescencia, a tomar una cerveza, a charlar, a conocer el mundo de otra forma. Uh-huh. Y el bastón, creo que es el uso del bastón. El bastón es una herramienta de libertad. Bien. Fundamentalmente es una herramienta de libertad. Yo reivindico mucho el bastón, pero quiero hacer una aclaración también. El bastón en sí mismo no es nada, el bastón es un palo. El bastón es bastón cuando quien lo empuña se siente libre y se siente digno. Uh-huh. Ahí el bastón realmente cobra fuerza. Y en ese aspecto creo que está muy bien este mes de octubre el recordar todas nuestras luchas, las luchas del colectivo de personas ciegas, la creación del bastón como tal, el pensar que detrás de un bastón blanco que uno escucha por la calle o que una persona puede ver, un bastón blanco, hay una persona, hay una historia de vida, hay sueños cumplidos, sueños rotos, amores deshechos, amores reencontrados, aspiraciones por concretar. Hay todo un mundo, y es el mundo de alguien que sale a la calle a enfrentar la vida. Y eso es el bastón para mí. Y bueno, eso es como yo muchas veces pienso. Yo digo, a mí, dame un bastón y yo voy a cualquier parte. Sí, tal cual. Ese es mi sentimiento. Ese es el concepto del bastón, claro, el concepto completo. Claro, después la realidad es que después toma uno ciertos vicios al usar el bastón blanco. Es decir, nos enseña, por lo menos mi generación, nos enseñaron de una manera a usar el bastón blanco, y luego por los obstáculos que hay en la calle, por los obstáculos que uno se encuentra, uno empieza diciendo: si el mundo hace cualquier cosa, yo también. Obviamente ese cualquier cosa tiene un esquema de cada uno, ¿no? Cada cual tiene su manera de usar el bastón blanco más allá de la estandarización. Pero también sucede eso, ¿no? De que uno hay tramos donde, o hay veredas donde yo particularmente no uso el bastón, porque sería clavármelo en la panza, ¿no? O sea, en veredas completamente desprolijas, que si yo hago el barrido, por la irregularidad. Exacto, se traba en la panza y no me voy a hacer daño porque uno no va rápido, pero es todo un tema, ¿no?
Si querés anunciar con nosotros, comunicate. Envíanos un mail a auspiciantes.elmataburro@gmail.com. ¿Cómo fue, digamos, el proceso educativo de estudio tuyo y la relación que tuviste tanto con los docentes como con tus compañeros? Mirá, hubo varias situaciones. En la primaria nosotros veníamos haciendo todo un aprestamiento, es decir, que cuando yo ingreso en quinto grado a la escuela común, en realidad ya desde cuarto grado, 2 veces por semana, el último semestre, yo ya estaba yendo a la escuela, entonces a la escuela común. Entonces cuando me integro directamente, ya los chicos que iban a ser mis compañeros, en general me conocían, otros por ahí no, otros nuevos no. Y bueno, fue una experiencia muy linda, también muy difícil, y en general los chicos eran muy solidarios, otros no sabían cómo manejarse y yo no sabía cómo explicarles, eso lo fuimos aprendiendo juntos, ¿no? Había juegos en los que yo no me podía integrar porque obviamente se corre por toda la escuela. Yo corría también y alguna vez volví con el guardapolvo ensangrentado de los golpes que me di, ¿no? Pero en general, a ver, hay dos cuestiones cuando uno habla de integración que son dos cosas distintas. Una cosa es la integración social y otra cosa es la integración educativa. En cuanto a la integración educativa fue excelente porque yo tenía una maestra de apoyo que iba una vez a la semana a la escuela 5 y esta maestra me llevaba todas las fichas escritas en braille. Además, a mí me gustaba estudiar, entonces, y como me había encontrado con 2 o 3 compañeros que también les gustaba lo mismo, 3 compañeros con vista, en mi curso, en mi grado, era la única persona ciega era yo. Entonces, a nivel educativo fue muy buena. ¿Hubo cosas que resolver? Sí, había cosas que resolver, sobre todo cuando se trabajaba con la entonces matemática moderna, que era muy gráfica, había cosas bastante complicadas para mí de llegar a comprender, pero de una u otra manera se iban resolviendo. En cuanto a la integración social, bueno, ahí lo que puedo contar es que tenía una relación excelente con el grupo inmediato a donde yo me sentaba, ¿no? Con los que más interactuaba. No hubo situaciones de hostilidad, eso realmente no, tengo que decir que no, en la primaria no lo hubo, al contrario, y a medida que iban pasando los años, porque después yo hice quinto, sexto y séptimo, ya en séptimo grado diría que la integración era plena, era total, con mis compañeros, había cosas en las que yo me sumaba y cosas que no, alguna que otra vez también jugué a la pelota con ellos, generalmente me ponían de número 4 en la defensa porque de esa manera yo me encargaba de reventar a patadas a los del equipo contrario cuando venían, pero bueno, era el rol que me tocaba, así que lo que sí puedo decir que me hubiera gustado divertirme más. Para poder estar al día en relación al resto de mis compañeros, tenía que destinarle muchas horas. Entonces pasaba que por ahí algún fin de semana, que se juntaban para ir a la playa o cosas así, yo me tenía que quedar en casa haciendo deberes para no atrasarme. Nunca me llevé materias en la primaria y tampoco en el secundario, pero tengo que decir que había que compensar con horas de sueño o con no poder divertirme tanto el poder continuar en un plano, digamos, de igualdad el proceso educativo del resto de la escuela. Imagino, Carlos, que eso también te ha preparado para la vida luego, ¿no? Porque
luego ya siendo esposo, siendo padre, seguramente has tenido desafíos particulares. ¿Y cómo eran esos desafíos y cómo pudiste encararlos con esa preparación que recibiste? Mira, sí, te prepara en cuanto a la responsabilidad, eso es cierto, pero tal vez te quita un poco la experiencia de la calle, entre comillas, ¿no? No sé, para explicarlo de alguna manera. Ajá. Hay cierto roce que también es necesario que está fuera del aula. Entonces, yo para tratar de ser justo y marcar las dos columnas de el deber haber, ¿no? Pero sí, yo creo que la responsabilidad que en la escuela te prepara el hecho de ir haciéndose cargo, de tener una visión de poder trabajar de algo también. Y bueno, uno va transitando esta vida con sus luces y sus sombras, ¿no? Después en el Nacional, que esto, tuve grandes amigos, tengo grandes amigos, pero me acuerdo, yo una de las cosas que conté, que nunca viví en situaciones o no recuerdo situaciones de hostilidad, yo por lo menos no lo recuerdo en la primaria, pero sí recuerdo una situación muy puntual, no voy a dar el nombre, de un compañero. Me sentaba en uno de los pupitres de adelante. Recuerdo que este compañero, espero que no se me escape el nombre, venía y me pegaba con una regla y se iba corriendo. O sea, realmente venía a agredirme. Yo no tenía manera de... O sea, el bullying del que tanto se habla existió siempre, lamentablemente, ¿no? La verdad es que me volvía loco. Era una cosa que era insoportable. Yo no sabía qué hacer ya, porque en un momento me acuerdo que giré para agarrarlo y obviamente me fui golpeando contra todos los pupitres, todos los objetos que había en el medio, me terminaba lastimando yo. Era algo tremendo. Y recuerdo que un día, después de una clase de geometría, yo me quedé parado frente al pizarrón, así babeando, tocando el borde del pizarrón, y ahí escucho a este compañero que venía caminando a pegar. Mientras él venía caminando, yo fui agarrando la regla de geometría, la del pizarrón, que era muy gruesa, y cuando él se acerca yo me doy vuelta y le descargo un reglazo en el medio de la cabeza. Si algún oyente tiene hijos, que no sigan este ejemplo, ¿no? Yo escucho que mi compañero se desploma como una bolsa de papas, y bueno, dije, uy, qué macana me mandé, ¿no? No dije que macana, dije pero bueno. Entonces recuerdo que vino la preceptora y me dice, bueno, Carlos, me dice, yo voy a tener que molestar. Mirá, vos sabés lo que viene pasando. Sí, me dice, pero yo te tengo que molestar, después vamos a estar. Entonces, bueno, me comí muchas amonestaciones. Después me llamó y me dijo, me dice, mira, Carlos, yo sé lo que está pasando. Yo no te puedo no amonestar. Pero voy a citar a tus padres y hagan un descargo. Y bueno, y entonces con ese descargo me levantaron las amonestaciones. Pero ahí aprendí la importancia de respetar las reglas también. Y que ante una situación injusta, sin violar las reglas, también se puede llegar a hacer justicia. Y otra cosa que me formó en esto del futuro que vos decís, Jere, recuerdo a Zoraida, la directora de la escuela 504, que una vez yo había ido con un montón de piedras en el bolsillo a la escuela, a la 504. Era chico, yo tendría 10 años, tenía hasta el bolsillo lleno de piedras. ¿Para qué? Para tirar piedras para el otro lado. O sea, me paraba ahí en la medianera y tiraba piedras para el otro lado, para jorobar nomás. Ah, sí. Y recuerdo que se acercó Zoraida y me dijo esto. Me dijo, Carlitos, ¿qué tenés ahí? Y le dije piedras, y entonces metí la mano para dárselas. Y entonces me dijo, no, esas piedras son tuyas, no me las des. Pero donde sacás una piedra, llamo a tus padres. Y con ese ejemplo, yo entendí que a mí me sirvió también para entender que uno no tenía que permitir que lo invadan y que se podía ser justo sin invadir al otro. Claro. A mí, esos son ejemplos de gente de la escuela que a mí me sirvieron
para entender lo que es el respeto al otro, ¿no? Y bueno, creo que así uno también va viendo con sus luces y sus sombras, ¿no? Porque uno va en el transitar va cometiendo errores también. Sí, la vida es como un ensayo de error y uno va concretando sueños y va perdiendo otros tantos. Uh-huh. Después el hecho de ser padre fue también todo un desafío. Yo estaba trabajando en la biblioteca parlante, me ingresé a trabajar en la biblioteca parlante en el año 88 y bueno, en el 90 me casé, tuve un hijo y sí, fue todo un desafío. Era algo nuevo también ser padre siendo una persona ciega. Después yo me divorcio en el año 99, cuando mi hijo tenía 9 años, y fue una etapa muy de aprendizaje, porque nadie nace siendo padre. Creo que eso nos pasa a todas las personas que somos padres, ¿no? Y como persona ciega sí tuve que aprender un montón de cosas, desde aprender los tiempos de un niño cuando es niño, saber que cuando estoy en los silencios porque se está mandando una macana y hay que estar muy atento, desde aprender bueno, cuando era bebé, a cambiar los pañales, también llevarlo al médico, empezar a jugar a la pelota, conseguí también una pelota con cascabel con la que pude jugar. Bueno, en esa época yo lo llevaba al jardín, y era una risa porque recuerdo una vuelta que cada vez que yo lo iba a buscar a Oscar a la escuela, cuando lo iba a buscar, venía uno me decía, señor ciego, venga por acá, señor ciego, con todo respeto, y sí, cómo no, aquí. Y recuerdo que la mamá de ese chico lo retó y le digo, ¿por qué lo reta? No, bueno, pero ¿cómo le va a decir? Bueno, es que no sabe mi nombre. Entonces yo le dije mi nombre. Ah, Carlos, bueno, yo no sabía, me decía. Los chicos son muy naturales. Yo creo que cuando uno trata de proceder mostrándole la discapacidad como un dato más de la realidad, porque es un dato más de la realidad. Bueno, después, qué sé yo, las cosas lógicas de un padre. Bueno, yo te conté que me divorcié en el 99 y entonces mi hijo venía los fines de semana a casa, yo controlaba los cuadernos. ¿Cómo le controlaba los cuadernos y las carpetas? Bueno, eso también era todo un tema, porque apelaba a lo que él me podía leer, él me leía. Era muy importante que el valor de la verdad, que leyera tal cual lo que estaba leyendo para poder corregir, se ve que corregir algo. Y por supuesto que ya casi por terminar la primaria y por entrar en la adolescencia, bueno, gracias a Dios conté con que muchos de los profesores de él habían sido compañeros míos del Nacional. Entonces tenía una especie de monitoreo indirecto de lo que iba pasando, ¿no? Después, bueno, yo en el año 2006 me encuentro con Nati, con Natalia Valverde, que era mi novia de la infancia, diría yo. Después de 23 años nos reencontramos y bueno, yo con Nati, que es mi señora, y después de convivir un tiempo nos casamos. Entonces pude, gracias a Dios, rearmar mi vida, y lo que me acuerdo que me emociona, porque cuando me casé, cuando me volví a casar, mi hijo se acercó ahí en el registro civil, me abrazó y me dijo, vos te lo mereces, viejo. Y yo digo, bueno, más allá de los errores que uno puede cometer, creo que eso fue para mí. ¿Qué querés que te diga? Eso vale más para mí que cualquier título obtenido, que decir, bueno, estamos dejando algo al mundo, como corresponde. Después ir a las reuniones de padres, sí, fui a todas las reuniones de padres, o a casi todas, y te diría que ahí sí noté algo muy grande. Es mayor el prejuicio en los padres que en los chicos. Sí. Yo con los compañeros de mi hijo he interactuado sin inconvenientes. Con los padres, salvo uno o dos, el resto no sabía qué hacer, no sabía ni cómo dirigirse, pasaban por el lado hasta que, bueno, por ahí los encaraba yo, y después de gracias a Dios rearmar mi vida,
Y después, pero era yo que tenía que romper el hielo. Sí, siempre nosotros rompemos el hielo, sí, tal cual. Sí. Y la cuestión de la imagen social de la discapacidad es un tema sobre el que hay que trabajar mucho. Ajá, y ahí pasamos a ese tema. Para continuar realizando nuestro programa, necesitamos tu colaboración. Para ayudarnos económicamente, podés donar la cantidad de dinero que quieras. Para ello, en la descripción del video, te dejamos la forma de hacerlo. Seguí disfrutando de este episodio del Mataburro. Gracias. Hay un par de palabras que se utilizan bastante. Integración e inclusión. ¿Qué similitudes o qué diferencias tienen esas palabras? Hoy se habla de inclusión como una superación de la integración. Ha habido una prostitución del significado de la palabra inclusión. Porque la verdad es que integración es cuando alguien se acopla, se integra a todo un sistema. Y la inclusión es compartir el espacio. Hoy se ha estirado el significado de la palabra inclusión a lo que puede ser la palabra integración, pero son dos cosas distintas. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si vos ponés en una pista de carrera un sulky y un Fórmula 1, están los dos incluidos. Están incluidos en la misma pista de carrera, están incluidos en el mismo espacio. Ahora, no están igualados ni están equiparados. Lo que pasa es que la palabra inclusión se ha transformado en lo que sería el concepto que teníamos de una integración progresista hace muchos años, ¿no? Porque se dice actualmente, bueno, mientras la integración es la persona que se tiene que adaptar al medio, en la inclusión el medio tiene que ir hacia la persona. La verdad es que la integración, muchos de nosotros en aquel momento no entendíamos la integración como el medio la persona que se tiene que adaptar al medio. Nosotros entendíamos que la integración es un proceso mediante la cual la sociedad debe integrar todas sus partes, pero todas. Claro, que vos formás parte de con la integración. Formás parte de. Entonces esto de la inclusión, además hay una gran trampa con la palabra inclusión. O con la palabra inclusivo. Sí. La trampa es que nadie discute quién fija los parámetros de la inclusión. Resulta que hoy te encontrás con que todo es inclusivo. Sí. Si una persona con discapacidad es artista, hace arte inclusivo. ¿Y por qué hace arte inclusivo? Una vez recuerdo que estábamos en la biblioteca y vinieron un grupo de chicas de terapia ocupacional a invitarnos a una mateada inclusiva. ¿Qué es una mateada inclusiva? A ver, yo, como les decía al principio, yo nací en el Chaco. Mi viejo era de Misiones. Yo tomo mate, no sé desde cuándo, pero yo recuerdo a los 3 años ya estar tomando mate. Yo no sabía que mi viejo hacía mateadas inclusivas en casa porque yo era ciego. Claro. O sea, para mí sentarme a tomar mate con un amigo, Era un adelantado. no, una discapacidad, claro, es tomar mate. Y yo digo, a ver, esto del arte inclusivo, cuando por ejemplo, Joaquín Rodrigo escribió el concierto de Aranjuez, ¿qué hacía? ¿Música clásica o música inclusiva? Porque con este criterio entonces es música inclusiva. O sea, Steve Wonder, ¿qué hace? ¿Música inclusiva? Ajá. ¿Borges qué hace? ¿Literatura inclusiva? Es una especie de edulcoración para calmar las conciencias bajo la palabra inclusiva, pero a su vez cristalizar la discriminación metiendo todo en esa caja. Con la inclusión tengo este problema. Yo entiendo, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Para mí, la palabra inclusión implica lo siguiente: yo te incluyo, pero también te puedo excluir. Sí, claro. Sí, claro. La palabra inclusivo, la palabra inclusión, el incluyente no es un soberbio, el incluso, ¿no? Es quien
discrecionalmente maneja la llave de la inclusión. Y en realidad ese es el punto a discutir, me parece a mí. Ese es el verdadero Porque uno punto lo puede plantear al revés. Hay 10 ciegos tomando mate y viene alguien que ve y se pone a tomar mate con los que ve. ¿El que ve es inclusivo o los ciegos son inclusivos en ese caso? Y de acuerdo a la cultura dominante, el que ve sería inclusivo. El que ve es el inclusivo. De acuerdo a la cultura, claro, porque acá en el fondo... Que condesciende a tomar mate con los cieguitos, al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Lo inclusivo no hace más que disfrazar el carijanismo, que es una de las peores enfermedades que tenemos como sociedad. Sí. Tenemos varias formas en que se llama a las personas como, por ejemplo, discapacitado, discapacidad, persona con necesidades especiales, personas con capacidades diferentes, ciegos. ¿Cuál es la forma correcta? O si es que hay una forma correcta. Y capacidades diferentes realmente es una manera compleja de decir las cosas y nada inocente. Nada inocente. Lo importante es entender cuando uno lee algo o escucha un discurso o una formulación discursiva, ¿a quién beneficia esa formulación discursiva? Hablar de capacidades diferentes beneficia al poder. Beneficia al poder porque de esa manera el poder se pregunta a sí mismo, bueno, a ver, si todos tenemos capacidades diferentes, no tengo por qué formular una política específica de equiparación, porque en tal caso todos tenemos capacidades diferentes. O sea que hablar de capacidades diferentes es diluir el problema. En vez de diagnosticar el problema, es diluir el problema para no hacer nada. Es la postura más conservadora y reaccionaria que puede haber en cuanto a la formulación de esa idea. Por otro lado, si vos te encontrás una persona pobre o una persona indigente, ¿vos qué decís? No, vos no sos pobre, sos una persona con ingresos diferentes. Claro. Realmente es obsceno. Sí, es obsceno. Y lo más probable es que esa persona te insulte. Ahora, si una persona con discapacidad, cuando le dicen es una persona con capacidades diferentes, reacciona, la sociedad se defiende. Bueno, no te queremos agredir. No, bárbaro, fenómeno, pero estás diluyendo la cuestión. Y la forma correcta es persona con discapacidad, ¿no? Que eso ya lo establece inclusive la convención a partir de las luchas nuestras, porque antes que nada uno es persona, con todos los derechos de la persona, que los derechos son inmanentes a la persona. Y con discapacidad porque es una característica, y la discapacidad no es únicamente la deficiencia que puede tener, entre comillas, sino es la construcción cultural que se hace sobre cultural. Por supuesto, la formulación simbólica que se hace sobre esa deficiencia y todas las barreras que la sociedad construye. Porque, y esto podemos dar fe con Carlos, nosotros estábamos muy bien rehabilitados. Sin embargo, cuando íbamos a buscar trabajo, entrábamos en algún lugar y ya nos veían con el bastón y nos decían, no, ya está cubierto el puesto. Y por ahí no estaba cubierto nada. Lo que nosotros queríamos era simplemente que nos tomen un examen, no estábamos tampoco, entre comillas, garroneando el trabajo. Y eso es importante saberlo, porque así como la sociedad construye un prejuicio, tiene la responsabilidad de construirlo. O sea, patología y discapacidad son cosas diferentes. Claro, sí, tal cual. ¿Cómo crees que toman los medios de comunicación la temática de la discapacidad? La temática de la discapacidad en los medios no da para una respuesta unívoca, no da para una respuesta unívoca porque hay excepciones, pero todavía se lo toma como un amplificador de cierta cultura meritocrática en la cual los medios, por ejemplo, entrevistan a una persona con discapacidad que llegó a cierto lugar y entonces dicen, si él llegó, todos pueden, sin detenerse a pensar el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto ambiental, si esa persona tuvo recursos, no tuvo recursos, si esa persona contó con apoyos o no contó con apoyos. Y la verdad que son muy negativos esos enunciados. Mostrar esos ejemplos lo que hacen es anular la conciencia social que tiene que haber acerca de la discapacidad. Están prácticamente del pobre infeliz
por un lado, pasan al Superman por otro. Ahora, gracias a Dios hay un grupo de periodistas que ya están teniendo una visión diferente de la discapacidad. Entonces, tratan de mostrar otras cuestiones, otras formas, más desde la óptica de los derechos humanos. Creo que todavía es minoritario el grupo de periodistas que sí tienen idea que la discapacidad es una construcción cultural, que hay algo que hay que desmontar esa construcción cultural y que los medios de comunicación tienen un rol importante. Pero la gran mayoría están todavía con esa mentalidad del sálvese quien pueda y de agarrar a un ejemplo y exigir que todos los demás sean lo mismo. De la misma manera que una persona con discapacidad que llega a un punto lo ponen como faro para que el resto haga lo mismo, la verdad que las personas sin discapacidad no usan el mismo estándar. Ellos sí se permiten la diversidad o los rendimientos diferentes o una comprensión distinta. No sé si es claro lo que quiero explicar, pero lo que pasa es que da para mucho, mucha tela para cortar. Sí, ahí tenés al ciego que no sabe quién es el monstruo de Frankenstein y se hace amigo. Y los que ven que entran a la casa se espantan por el amigo que tiene, por lo visual, ¿no? Es decir, el poder de la imagen es enorme, ¿no? Sí. El poder de la imagen realmente es enorme. Y sí, yo creo que falta mucho todavía, pero ojo, cuando digo falta mucho, no digo que porque no es que la historia es lineal y progresiva, también me parece que ese es un sofisma. No es. Falta mucho por reconquistar, Sí. y por ir mucho más allá. Y en muchos casos hasta te diría que es regresiva la historia. Sí, totalmente, porque a nosotros, a ver, desde hace un tiempo a esta parte, yo escucho en cuanto webinario, Zoom, reunión virtual, y ya lo venía escuchando, diría de hace más o menos hace unos 15 años para acá, este esquema, ¿no? Estamos en el modelo social de la discapacidad. Bueno, a ver, primero tuvimos el modelo de prescindencia, donde a las personas con discapacidad se las eliminaba desde la Roca Tarpeya del Monte Taijeco. Después vino un modelo que no fue el de prescindencia, pero fue un modelo de anulación. Con la llegada del cristianismo se entendió que las personas con discapacidad eran todos hijos de Dios y merecían el mayor respeto. Por ahí no servían para nada, pero no importa, merecían respeto y había que cuidarlas en asilos y hospitales. Bien, o sea, es una especie de modelo de prescindencia atenuado. Después viene el modelo médico con las guerras, en realidad con la revolución industrial, pero con las guerras y la Primera Guerra Mundial, y entonces como cada familia tenía una persona con discapacidad, había que tratar de rehabilitarla, y surge el modelo médico rehabilitatorio. Y en la Segunda Guerra Mundial se acentúa. Y entonces está el modelo médico rehabilitatorio que, al igual que el otro modelo, ponen en cabeza de la persona con discapacidad las dificultades. Finalmente, y por arte de magia, llega el modelo social de la discapacidad, que no fue por arte de magia, fue por la lucha nuestra, de nuestras propias organizaciones. Entonces uno queda con la idea de algo progresivo. Primero nos mataban, después nos guardaban, después nos cuidaban, después nos rehabilitaban y ahora nos dejan hacer algo. Bueno, yo tengo malas noticias, porque eso no es así. Primero, el modelo de prescindencia del que se habla cuando se eliminaba a la gente con discapacidad del Monte Tejito de la Roca Tarpeya era un modelo circunscrito a la zona mediterránea. En otros lugares, las personas con discapacidad en tal caso cumplían otros roles, como el rol de chamán, como el rol de quiroprácticos en China. A ver, el modelo de prescindencia ¿siempre eliminaba a la gente con discapacidad? Si recordamos las civilizaciones precolombinas, y si vos en determinados pueblos, como en el pueblo azteca, nacías como una niña bonita, te conservaban virgen, ultra, y después te sacrificaban. Si nacías con algún tipo de discapacidad no servías para el sacrificio. Así que el modelo de prescindencia, ahí, si tenías una discapacidad, te salvabas. Y el modelo pasa que hoy en día el modelo de prescindencia en algunos aspectos sigue vigente.
Es que a eso es a lo que hay que llegar. Claro. Es a eso a lo que, en algunos casos el modelo de presidencia ha recrudecido. Sí. Ha recrudecido. Entonces, es importante que salgamos de esta visión impuesta por el positivismo de la historia continua, de la flecha del tiempo, como un avance sucesivo que no da lugar a la idea del retroceso, porque mientras nosotros estamos creyendo eso, nos están poniendo trabas por todos lados. Lo real es que todos estos modelos coexistieron siempre y que hay que luchar siempre por una mejor calidad de vida. Y se concatena con otra cuestión, ¿no? Es decir, la sociedad destaca a la persona con discapacidad que practica algún deporte, que lleva a cabo algún tipo de arte, como decíamos con Jeremías, muchos creen que los ciegos son más como músicos. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a eso? ¿Y qué pasa con la gente que por ahí trabaja o estudia o hace otra cosa? Yo creo que se destaca el deporte y además se dicen disparates tales como es un ejemplo de integración, es un ejemplo de inclusión. Fíjate, fulano de tal subió la Concagua, es un ejemplo de integración. Ah, sí, ¿de qué vive? O sea, paga los gastos fijos, paga la luz, paga el gas, da de comer a su familia, se paga su café habiendo subido la Concagua. Yo no estoy diciendo que subió la Concagua. A ver, es importante como un logro personal para la persona, pero eso no significa que va a cambiar la vida de los demás. No, seguro. Y es cierto lo que vos decís, Carlos, que también yo creo que no es ingenuo esta invisibilización, porque si se empieza a hacer visible, o si se hace visible, entonces ahí la sociedad tiene que tomar conciencia de los desniveles en los que estamos inmersos y empezar a trabajar sobre los llamados ajustes razonables que necesitamos nosotros. Nosotros siempre decimos, no queremos que se nos regalen cosas, pero necesitamos los ajustes razonables que nos pongan en un pie de igualdad o de equiparación. Créditos blandos, elementos informáticos que nos hacen falta, arreglos en nuestros domicilios que son necesarios. Si te gusta nuestro programa, suscríbete al canal El Mataburro de YouTube y activa la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. El Mataburro, el saber al alcance de tus oídos. Bueno, Carlos, yendo a la parte final de la nota y cambiando de tema, sabemos que te gusta la ufología u ovnilogía. ¿Podrías contarnos algo al respecto? Porque te dedicas a la divulgación de la temática también, ya a nivel personal y sin tener nada que ver la discapacidad, ¿no? Bueno, esto en realidad está bueno. La pregunta no es cierto, nos salimos de todo el tema. Bueno, habría que aclarar varias cosas, ¿no? El interés sobre la ufología es un interés que viene a nivel cultural. La ufología en tanto la posibilidad de estudiar un mito contemporáneo. Uh-huh. Yo formo parte del CIFO, que es el círculo, bueno, ahora ya el círculo no está más, volvimos a juntarnos, el círculo de investigadores del fenómeno OVNI de Rosario. El círculo funcionó durante mucho tiempo. Nos reunimos hace 2 años para dar a conocer todo lo que se vino trabajando en un libro. Bueno, voy a mencionar a algunos de mis compañeros. Está el doctor Néstor Berlanda, que es psiquiatra, el doctor Juan Acevedo, el psicólogo clínico, el doctor Diego Viegas, que es abogado y antropólogo transpersonal. Bueno, hay algunos que ya fallecieron, como por ejemplo el antropólogo Carlos Martínez Sarasola, el autor del libro Nuestros paisanos los indios, Fabián y Darío, Fabián López y Darío Lagarto López. Y bueno, todo este grupo viene trabajando durante mucho tiempo, y con Luis Pacheco, que es otro de los... Con Luis Pacheco hablamos todos los días, que es el que me integró a mí al grupo. Propuso el año pasado, hace 2 años, juntarnos,
y a partir de ahí pusimos en carpeta todos los trabajos que habíamos hecho y sacamos un tomo. El interés por la ufología tiene que ver con la posibilidad de estudiar un fenómeno cultural que es único. Sería imposible agarrar la máquina del tiempo y ver cómo surgieron los mitos griegos. Eso no lo podemos hacer. ¿Cómo se va conformando un mito? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la matriz del mito? ¿Qué cosas denuncia el mito? Y el estudio de la ufología muestra cosas muy interesantes, muy atrayentes, y creo que arroja muchísima información sobre los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, a fines de los 90, la cantidad de oleadas, de avistamientos de ovnis, o de oleadas de testimonios de ovnis, tenían que ver con esto que es el milenarismo, que es algo que es un movimiento que se conoce desde hace mucho tiempo, que tiene que ver justamente con el fin de un ciclo. Y no es casual que haya ocurrido antes del 2000. Ahora, mi opinión personal es que esto nada tiene que ver con naves de otros planetas. Y voy a dar dos ejemplos concretos. El famoso fenómeno de las abducciones, que se dieron en una época, el secuestro por naves, supuestas naves extraterrestres, es un terreno interesante de analizar. A mí me llamó la atención un trabajo que hizo un doctor Lawson, un norteamericano, a principios de los 90, donde él decidió empezar a revisar las historias clínicas de las diferentes personas abducidas que decían haber sido secuestradas, llevadas al seno de una nave y haber sido devueltas con una especie de pinza o de pala mecánica en un lugar determinado. Lawson se encontró con que las personas que afirmaban esto todas habían nacido con forceps. Y entonces él empieza a formular la teoría de los recuerdos perinatales. Mira. Entonces acá cabe una pregunta. ¿El testigo miente? Bueno, habrá gente que miente, seguramente, pero hay otros que no. Seguramente están viviendo una experiencia, o han vivido una experiencia, que la decodifican, sí, en plena era espacial, la decodifican como algo relacionado con naves que vienen de otros planetas, pero que en realidad no tienen que ver con ello. Esa es una. La otra es algo que creo que lo marca Michael Grosso. Yo no sé si ustedes recuerdan esa tipología de distintos, entre comillas, extraterrestres, en las que están los famosos nórdicos, que son altos, y están los grises, que son esas personas de cabeza grande, de un color gris, un cuerpo más chico. Y desde un análisis iconográfico, esto de los grises nos muestra algo tremendo. No dejan de ser la imagen de un bebé que se está muriendo, y tiene eso seguramente que ver con un cambio de época. En mi opinión personal y la de muchas otras personas, miembros del círculo del CIFO que les comentaba, somos contestes con esto. O sea, estas cosas revelan la investigación ufológica. Ahora, si ustedes me preguntan si yo creo que puede haber vida en otros planetas, como me han dicho, yo creo que la vida estadísticamente se puede dar en cualquier parte del universo. Si el fenómeno OVNI tiene algo que ver con eso, no. Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el mundo de lo imaginal, tiene que ver con cuestiones relacionadas con el inconsciente colectivo. Y que aparte tiene que ver con los miedos, porque el fenómeno OVNI causa tanta atracción como temor también, porque por ejemplo los encuentros de ovnis con aviones en general no son simpáticos. Fíjate que, por ejemplo, yo me acuerdo a fines de los 90, montones de publicaciones de ciertas iglesias diciendo que los platos voladores eran agentes caídos, agentes del cielo, eran ángeles malignos. Bueno, la verdad que
a mí me parece que lo que hay que hacer es, primero, analizar si hay un fenómeno, ver qué características tiene, ver para qué sirve analizarlo, porque también, a ver, el tema es qué es lo que cada uno busca al estudiar esto. Yo en lo personal, como creo que muchos otros, creo que lo que buscamos es entender mejor el fenómeno humano. Eso, en parte es un inconsciente colectivo materializado, es un montón de cosas que, bueno, por ahí hoy no tenemos respuesta, pero que se ha logrado avanzar. Y bueno, mira, me queda una pregunta a mí. A ver, No es una pregunta en sí, pero ¿te queda alguna meta por cumplir? una meta chica y no tan chica sería la de poder viajar a Grecia con mi señora. Es algo que nos prometimos hacer al cumplir 10 años de casados. Yo como meta individual por cumplir, no, sí me quedan metas colectivas por cumplir. Yo quisiera ver mi ciudad mucho más amigable, una ciudad mucho más democratizada. Y quisiera un país con altos estándares de república y con altos estándares de ciudadanía. Y una meta sí, otra meta que sí por cumplir, tal vez es el microemprendimiento que encaramos con mi señora, sobre todo temas de estagiria y aromaterapia, poder realmente progresar en este emprendimiento al que le estamos dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho estudio, porque es algo que entendemos que en los tiempos que corren nos sirve a nosotros y le puede servir a mucha gente. Y bueno, y ahora te dejamos al final un espacio para cualquier reflexión que quieras hacer. Bueno, en principio agradecerles la posibilidad de charlar. Para mí es una alegría, porque en estos tiempos de pandemia es como si estuvieran acá en casa. Somos 3 personas que cultivamos una amistad hace mucho tiempo, que nos queremos mucho, una verdadera fraternidad. Y entonces, insisto, el agradecimiento por haber charlado ahora con ustedes y bueno, a disposición para lo que podamos aportar más adelante y que por supuesto nos comamos el asado. Bueno, buenísimo, Carlos, gracias por la entrevista, gracias por estar con nosotros y disfrutamos mucho de la nota. Esperamos que te hayas sentido cómodo. Muchas gracias a ustedes, para mí fue muy cómodo, fue una alegría realmente y espero que nos sigamos reencontrando para hablar de cualquiera de estos temas también que nos interesan. Muy bien, D'Angelo, Y bueno, Carlos, nos encontramos en 15 días. nos encontramos en 15 días y para otra entrevista y para seguir con la temática de la discapacidad. Gracias, un saludo para todos, gracias por escucharnos. Esto fue todo por hoy, queridos amigos. Esperamos que les haya gustado este programa. Nos encontraremos dentro de 2 semanas.